Hola amigos, en este vídeo vamos a ver una partida con 9 piedras de handicap. Los comentarios van a ser básicos, casi a nivel de principiante o poco más. Y la finalidad sobre todo va a ser señalar errores muy obvios con el fin de que se puedan evitar en el futuro. Negro juega aquí, no está mal pensado en el sentido de que presiona sobre estas dos piedras, pero deja por aquí un pasillo para las blancas. Aquí el movimiento correcto sería este, que a la vez que sigue presionando, aunque no tanto sobre estas piedras, pero asegura o intenta asegurar el lateral como territorio. Este movimiento de negro no es malo, pero era mejor defender aquí sólidamente. Aquí este movimiento no es necesario en este momento. Blanco no puede cortar aquí. Es cierto que puede amenazar cortar y por eso el movimiento correcto es aquí. Este es el punto más importante para defender la esquina, sin ninguna duda. Negro juega aquí. No está mal del todo, en el sentido de que juega cerrando el paso a las blancas, pero deja muchos puntos de corte. Aquí era más seguro jugar algo así. Aquí hay un montón de cortes. Ahora, negro defiende esta piedra, pero no, el movimiento correcto. Esta piedra no tiene casi ningún valor ya, porque hay muchas piedras blancas alrededor y aquí con esta piedra no haces absolutamente ningún punto. Antes que defenderla, es mejor jugar en cualquier otra parte del tablero, que va a ser mucho más beneficioso para hacer puntos el negro. Pero bueno, si se quiere jugar por aquí, el punto correcto quizás sea este. Deja aquí un doble Atari, pero bueno, si negro captura esta piedra blanca, es un ponnuki en el centro del tablero, no está mal. Si blanco toma, ahora se defiende aquí y la posición es bastante mejor para negro de como ha resultado en la partida. Es cierto que se abandonan estas dos piedras, pero blanco ha invertido mucha fuerza para capturarlas y sin embargo toda esta zona está ya más ocupada o tiene más influencia las negras. Además, defender esa piedra deja el doble Atari y esto es muy favorable para blanco. Negro intenta salir aquí. Como está esta piedra blanca, esta salida no es muy exitosa. Igual un poquito más lejos, abandonando esta, hubiera sido mejor, porque ahora blanco cierra la salida. Aquí intenta vivir. Quizás hubiera sido mejor un poquito más a la izquierda. Blanco está defendiendo el corte. Aquí esto es muy triste para negro. Negro se queda dividido, tiene un grupo a la izquierda, otro a la derecha, dividido. Aquí ya se podía haber dado Atari, pero bueno, no está mal. Si hace este movimiento es porque va a mantener la lucha de Ko. Si no, tenía que haber tomado ya. Negro defiende. Lo mejor hubiera sido tomar ya directamente el Ko. Ahí hubiera sido mucho mejor. Aunque pierda estas piedras es muy poco y tiene compensación con todo este lateral que va a ser negro.
si gana el co. Ahora toma. Blanco hace una amenaza aquí en la esquina. Negro contesta, está bien. Sigue la lucha de co. Aquí, en vez de esta, quizás tenía que haber buscado una amenaza. Por ejemplo, aquí. Sigue la lucha de co. Y ahora las negras abandonan la lucha de co y vienen a jugar aquí por temor a que la esquina se pierda. Es completamente innecesario. Este es el típico error tonto que casi podría decir que es el que pierde la partida. Aquí, por ejemplo, había amenazas muy claras. Este movimiento que amenaza cortar aquí compensa un poco si se pierden estas 6 piedras, bueno, 8 con estas dos, porque este corte hace que todo esto pueda ser territorio negro. Bueno, aquí permite que blanco tome todo esto. Esto ya es mucha pérdida. Ahora negro juega aquí. Es innecesario. Esta piedra de momento no tiene mucho futuro. Negro tiene escapatoria por aquí y por aquí por el centro. El movimiento más urgente quizás será este, porque asegura que este grupo viva. Está amenazando conectar, está amenazando a Atari o conectar por abajo. Este era mucho más importante que ese. Blanco hace tenuki. Aquí en vez de Sansan, mejor aquí, que es donde juega ahora mismo blanco. Blanco se está estabilizando por arriba. Ahora entra en Sansan. Bueno, esto es normal. Y ahora negro juega aquí. La idea no es mala, porque está intentando hacer puntos por este centro, pero seguía siendo importante defender este grupo. Quizás aquí o un punto más a la derecha, como hemos visto antes. Aquí negro defiende, es un error. Aquí, si se quiere jugar por esa zona, el punto es este. Aunque blanco tome, no hay ningún peligro. Negro va a estirar. Si toma, estira. No hay ningún problema. Defender es un error. Y este movimiento no es malo del todo si se hubiera seguido bien, pero aquí en una partida con handicap lo más seguro es jugar esta. Este movimiento asegura completamente a las piedras negras, que están aquí muy pesadas, están muy sobreconcentradas, y está mirando a hacer puntos por aquí. Es mucho más sólido. Con este movimiento suele ser lo correcto jugar así, pero en este caso hay muchos cortes. Aquí, en vez de estirar esa piedra, hubiera sido mejor ahí defender sólidamente, porque esta piedra, esto sería una posibilidad. Se deja comer esa piedra y negro sale. Ahora el blanco se mete hasta la cocina. Es cierto que no hay captura, pero el precio es que blanco conecta todo por abajo. Aquí había más variantes. En vez de jugar esta, se podía haber intercalado esta previamente, pero bueno, daba otros problemas.
Esto es, para negro también es lo más seguro. Captura esas dos piedras, no tienen escapatoria. Este es un movimiento muy grande. Aquí, si hubiese jugado negro, es muy grande. Y blanco ya por fin viene a por este grupo. Muy complicado vivir. Aquí habría que analizarlo en detalle, pero muy complicado vivir. Este movimiento de blanco es para evitar una posible conexión por ahí. Y ahora negro captura esta piedra. Este es otro error tonto, que no tiene ningún sentido. No hay ninguna amenaza. Ahí no va a jugar nunca blanco. Por ejemplo, aquí negro muchísimo mejor. Aún puede ganar la partida, a pesar de toda esta pérdida. Pero esto es un movimiento completamente inútil. Es como si blanco ahora juega dos veces seguidas. Esto ya es el Yose. Bueno, esto no lo vamos ya a comentar. El resultado es que blanco ganó por 28 puntos. Bueno, esos son intentos de negro, pero no consigue nada. Bueno, esto ya es el final. Aquí últimos intentos de negro, pero no hay nada. Bueno, y finalmente se tapa el ko y se acabó. Lo más interesante de la partida es los errores tontos, podemos decir, del principio. El ko que no se luchó y los movimientos completamente innecesarios de las negras. Volvemos al ko. Aquí este movimiento no es necesario. Ahora, después de que blanco captura, ya esta partida la tiene muy mal las negras. Aún tenía que haber jugado aquí. Este punto todavía vive aquí, va a vivir, y aún queda posibilidades de ganar, puesto que de la mitad del tablero hacia arriba no hay ni una sola piedra blanca. Se comprende, se intenta que no te corten, no te separen, pero no es necesario. Y luego el otro movimiento obvio a evitar es, como hemos visto, este. Cuando blanco juega aquí, 151, este movimiento de negras es completamente innecesario y no solamente no gana puntos, pierde un punto de territorio porque ha jugado dentro de su territorio. Es decir, pierde un punto y encima blanco juega dos veces seguidas. Este sería el otro error a evitar. Por lo demás, bueno, el negro hizo lo que pudo, había mucha diferencia de categoría entre los dos jugadores, era una partida de aprendizaje y bueno, esperemos que haya sido útil. Hasta la próxima.